Hola a todos, mi nombre es Julia Andrea Manosalva y junto con mis compañeras hemos preparado esta presentación sobre las teorías del desarrollo cognitivo. Nuestro grupo está conformado por Lady Juliana Jacome, Lady Paola Manrique, Karen Vanessa Rivera y quien les habla, Julia Andrea Manosalva. Las teorías del desarrollo cognitivo han sido muy importantes en la psicología y en la educación, porque nos ayudan a entender que el aprendizaje no es algo pasivo, sino un proceso activo, social y guiado. Aunque cada autor tiene ideas diferentes, todos coinciden en que el estudiante construye su conocimiento a través de ideas, interacciones, modelos y apoyos adecuados. A lo largo de esta presentación explicaremos brevemente cuatro teorías importantes, su aporte al estudio de los proyectos psicológicos superiores y cómo se aplican en el contexto educativo. Nuestra presentación está organizada de la siguiente manera. En primer lugar, abordaremos las teorías del aprendizaje por descubrimiento, de la cual estoy encargada yo. A continuación, la compañera Karen presentará la teoría del desarrollo cognitivo. Seguidamente, la compañera Lady Paola expondrá la teoría sociocultural del aprendizaje. Y finalmente, nuestra compañera Lady Juliana cerrará con la teoría del aprendizaje social u observacional propuesta por Bandura. Comenzamos con la teoría del aprendizaje por descubrimiento. El autor de esta teoría es Jerome Bruner. Bruner fue un psicólogo estadounidense muy importante en el campo de la educación. Se destacó por sus aportes, por su aprendizaje cognitivo, por plantear que los estudiantes no solo reciben información, sino que construyen activamente su conocimiento. Propuso que el aprendizaje es más efectivo cuando el estudiante descubre por sí mismo, reflexiona, explora y busca soluciones. En general, Brunner defendía una enseñanza que promueve la curiosidad, promueve el pensamiento crítico y la participación activa del estudiante. Estos son los conceptos centrales de la teoría. El primero es el aprendizaje activo. Brunner propone que el estudiante aprende mejor cuando participa, cuando explora y cuando busca soluciones por sí mismo. Es decir, cuando protagoniza y no solo es un receptor, sino de información. El segundo concepto es el currículo en espiral. Eso significa que los contenidos no solo se enseñan una sola vez, sino que se retoman en diferentes momentos, cada vez con mayor profundidad y complejidad. El tercer concepto es la estructura del conocimiento. Brunner señalaba que para que el aprendizaje sea significativo es importante organizar la información de una manera clara, simple y coherente, permitiendo que el estudiante entienda la lógica interna de cada tema. En el cuarto concepto es el de andamiaje. Aquí el docente brinda apoyo temporal para ayudar al estudiante a avanzar. Ese apoyo se va retirando poco a poco conforme el estudiante desarrolla su propia autonomía. Y finalmente, las representaciones mentales de Brunner explican que aprendemos en tres formas. La primera, a través de la acción, esta es la representación enativa, luego mediante imágenes, que es la icónica, y finalmente a través del lenguaje y los símbolos, que sería la representación pues simbólica. Eh, Ahora pues quiero presentarles algunas estrategias basadas de la teoría de Brunner. La primera es el aprendizaje por descubrimiento guiado. El docente no entrega toda la información directamente, sino que orienta al estudiante con pistas, ejemplos y explicaciones parciales para que sea él quien descubra su propio conocimiento. La segunda estrategia sería el uso de preguntas que promueven la investigación y el razonamiento. Preguntas como ¿qué pasaría si? O ¿cómo lo comprobarías? ¿O por qué crees que eso puede suceder? Ayudan a que el estudiante pueda pensar, pueda analizar y pueda realmente buscar sus propias respuestas. La tercera es organizar los contenidos siguiendo un currículo en espiral. Esto implica retomar los temas varias veces durante el proceso educativo,
aumentando cada vez el nivel de complejidad y profundización. La cuarta estrategia son las actividades prácticas, experimentales y exploratorias. Brunner propone que el estudiante aprenda manipulando, tocando, resolviendo problemas o realizando tareas concretas que le permitan descubrir conceptos a partir de la experiencia. Y por último, esta promoción de la participación activa del estudiante. Esto significa que el estudiante construye su propio conocimiento a través de la interacción, a través de la exploración y las preguntas y obviamente la reflexión, en lugar de recibir todo de forma pasiva. Todo de forma pasiva. Ahora le daré ingreso a mi compañera Karen, quien nos quien continuará con la siguiente teoría. Muchas gracias. La teoría del desarrollo cognitivo. Para empezar, hoy les hablaré sobre Jean Piaget, un destacado psicólogo suizo, conocido por su trabajo en el desarrollo cognitivo infantil. Sus teorías han influido en la educación y en cómo entendemos el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Piaget es conocido por su enfoque constructivista del aprendizaje. Según él, los niños construyen activamente su conocimiento a través de experiencias y la interacción con su entorno. Este enfoque sugiere que el aprendizaje es un proceso activo y personal. En conclusión, la obra de Jean Piaget nos ayuda a entender cómo los niños desarrollan su pensamiento a lo largo de las etapas definidas, cómo aprenden a través de asimilación y acomodación y la importancia del constructivismo en la educación. Bueno, vamos a hablar sobre unos conceptos claves para la teoría del desarrollo cognitivo, como son las etapas del desarrollo. Piaget propuso que los niños pasan por 4 etapas de desarrollo cognitivo, como es la etapa sensorimotora de 0 a 2 años. En esta etapa los bebés exploran el mundo a través de los sentidos y acciones. La etapa preoperacional, que es de 2 a los 7 años, y aquí los niños comienzan a usar el lenguaje y los símbolos para sus pensamientos y aún no comprenden completamente la lógica. La etapa de las operaciones concretas, que es de los 7 a 11 años. En esta fase los niños desarrollan habilidades de pensamiento lógico, pero todavía necesitan manipulaciones físicas para resolver problemas. La etapa de operaciones formales, que es de los 11 años en adelante. En esta etapa los adolescentes pueden pensar de manera abstracta y razonar y plantear hipótesis complejas. Ahora vamos con la asimilación y acomodación. Para Piaget, el aprendizaje ocurre a través de 2 procesos claves, como es la asimilación y la acomodación. La asimilación, este proceso implica integrar nueva información, estructuras cognitivas existentes, como por ejemplo, si un niño ha aprendido sobre perros, al ver un gato puede llamarlo perro porque ya tiene una categoría en su mente. Y la acomodación ocurre cuando la nueva información no encaja en las estructuras existentes y el niño debe modificar su entendimiento, siguiendo el ejemplo anterior, como cuando el niño se da cuenta de que un gato no es un perro, ajusta su comprensión. Equilibración. La equilibración es el proceso que mantiene un balance entre la asimilación y la acomodación, cuando los niños experimentan discrepancias entre su comprensión del mundo y nueva información, inician el proceso de equilibración para lograr un nuevo entendimiento. En el constructivismo, finalmente, Piaget es conocido por su enfoque constructivista del aprendizaje. Según él, los niños construyen activamente su conocimiento a través de experiencias y la interacción con su entorno. Hoy les hablaré sobre algunas estrategias didácticas basadas en Jean Piaget, quien enfatiza la importancia del desarrollo cognitivo en el aprendizaje de los niños. La primera es fomentar la exploración y la segunda es la adaptación cognitiva. Entonces, para fomentar la exploración, esto implica crear un entorno donde los estudiantes puedan aprender de manera activa. El aprendizaje activo. Animar al estudiante a involucrarse en actividades prácticas en un lugar de receptores pasivos de información, como por ejemplo puede ser un lugar de solo leer sobre la naturaleza, llevar a los alumnos a explorar un parque, el uso de materiales concretos, proporcionar herramientas y recursos tangibles que ayuden a los estudiantes a entender procesos abstractos como por ejemplo usar bloques para enseñar matemáticas, facilita la comprensión de operaciones matemáticas. Adaptar las actividades a la etapa cognitiva del alumno. Es fundamental considerar en qué etapa del desarrollo se encuentra cada niño. Las actividades pueden ser acordes a sus capacidades para asegurar que realmente esté aprendiendo.
Segundo, que es adaptar a la etapa cognitiva. La segunda estrategia implica adaptar las tareas a la etapa cognitiva del alumno, que incluye la resolución del problema, que es plantear problemas sobre que sean desafiantes pero alcanzables. Esto le permite desarrollar habilidades de pensamiento críticos y resolución de conflictos, estimular la reflexión, crear situaciones que incentiven a los alumnos a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, preguntar por qué, cómo, desatar la curiosidad y la indignación. La exploración y el razonamiento lógico, que es proporcionar escenarios donde los alumnos puedan explorar razones, como por ejemplo presentar situaciones de la vida real, donde deban aplicar lógica para llegar a una conclusión. En resumen, las estrategias de Jean Piaget se centran en fomentar la exploración y adaptar las actividades a la etapa cognitiva del alumno. Estas estrategias no solo enriquecen el aprendizaje, sino que también ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades fundamentales para su futuro. Buen día, profe. Mi nombre es Lady Paola Manrique y yo le voy a hablar sobre la teoría sociocultural del aprendizaje, propuesta por el psicólogo bielorruso soviético Lev Vygotsky. Vygotsky es reconocido como el padre de esta teoría, la cual plantea que el desarrollo cognitivo está profundamente influenciado por el contexto social, cultural y por el lenguaje. Su trabajo fue innovador para su época, aunque no recibió el reconocimiento adecuado debido a su muerte temprana y a la censura política de la época. A pesar de ello, sus obras fueron difundidas y valoradas mundialmente años después. Una de sus ideas más representativas afirma que lo que el niño puede hacer hoy con ayuda podrá hacerlo por sí solo mañana. La teoría sociocultural incluye varios conceptos fundamentales que orientan su comprensión. Está la interacción social, que el aprendizaje surge a partir del intercambio con otras personas, como docentes, compañeros y miembros de la comunidad. Está la mediación, que se da mediante herramientas culturales, es decir, a través de instrumentos, signos o recursos que facilitan la comprensión del mundo. El lenguaje, que es la herramienta mental más importante, gracias a él el ser humano organiza su pensamiento y transforma la información en conocimiento. El andamiaje corresponde al apoyo temporal que un adulto o compañero más avanzado ofrece para que el estudiante alcance un nivel superior de comprensión. Y la zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre lo que el estudiante puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con la guía de otra persona. Esta zona es donde ocurre el aprendizaje significativo. A partir de esta teoría sociocultural, se derivan varias estrategias pedagógicas aplicables en el aula. Está el trabajo colaborativo, en el cual se promueve el trabajo en grupo y la interacción entre pares, permitiendo así que los estudiantes más avanzados apoyen a sus compañeros. El rol del docente, que actúa como guía, orientando, apoyando y ofreciendo modelos a través del andamiaje. Una vez el estudiante logra la autonomía, pues se retira el apoyo progresivamente. Lenguaje con herramientas, se fomenta la comunicación oral y escrita como medios para construir pensamiento, razonar y comprender conceptos. Y está la conexión cultural, que busca relacionar los contenidos académicos con la cultura, el contexto y las experiencias de vida del estudiante, fortaleciendo así la significatividad del aprendizaje. Hola a todos, mi nombre es Lady Jacome y hoy les voy a hablar sobre la teoría del aprendizaje social u observacional de Albert Bandura. Albert Bandura nació el 4 de diciembre de 1925 en Mundare, Canadá. Estudió en la Universidad de Columbia Británica y en la Universidad de Iowa, donde obtuvo un doctorado en 1952. Bandura es famoso por su teoría del aprendizaje social, que sostiene que las personas pueden aprender comportamientos con el simple hecho de observar a otros. Aquí el experimento más célebre de Bandura demostró que los individuos imitan los comportamientos que ven en otros. Ese experimento se llamó el muñeco bobo. Bandura con esta teoría abarca cuatro conceptos claves, entre ellos el aprendizaje observacional. Nos dice que este es el proceso donde aprenden las personas viendo las acciones de otros, para así pasar al modelado,
que es el proceso de imitar las conductas o actitudes de las demás personas, siendo un modelo a seguir. En este caso se tomaría cuando los niños toman como ejemplo a sus padres, los maestros o figuras públicas, para luego determinar un concepto más clave que es la autoeficiencia, que es la creencia de la persona en la capacidad de llegar a realizar una tarea con un éxito. Para esto, Bandura nos indica que hay procesos en el aprendizaje como la atención, la retención, la reproducción y la motivación, siendo estos claves para el proceso de aprendizaje. Con base en la teoría de Albert Bandura, logramos obtener estrategias que se utilizan a nivel educacional. El primero de ellos es el uso de modelos positivos. Aquí los docentes son los que actúan como los primeros modelos a seguir. Ellos son los que demuestran las habilidades y los comportamientos para que los estudiantes aprendan observando. Los estudiantes deben tener la oportunidad de practicar, de guiar y de retroalimentar todas las acciones aprendidas. Aquí también se motiva un aprendizaje cooperativo, donde los estudiantes aprenden observando y colaborándose entre sí. Los profesores se encargan de ayudarlos a creer en la capacidad de alcanzar todas sus metas, generando así un refuerzo positivo donde se les recompensa y se les reconoce cada conducta adecuada para que otros aprendan en la manera de observar. Al aplicar esta estrategia, los profesores pueden crear un entorno de aprendizaje que promueva el aprendizaje social y una armonía dentro del aula. Ahora voy a explicar brevemente las conclusiones obtenidas sobre las teorías. Primero, según Vygotsky, el aprendizaje se construye socialmente. Esto significa que aprendemos gracias a la interacción con otras personas. El lenguaje y la guía que recibimos. Además, la cultura y el contexto influyen mucho en cómo aprendemos. En el caso de Piaget, los estudiantes aprenden de forma activa y pasan por diferentes etapas del desarrollo. Para él construimos nuestro conocimiento al equilibrar procesos como la asimilación cuando se incorpora algo nuevo y como la acomodación cuando ajustamos lo que ya sabemos. Respecto a Bandura, todos aprendemos observando e imitando. Ver modelos positivos y creer en nuestras propias capacidades, a eso se le llama una autoeficiencia. Esto aumenta la motivación y mejora nuestra conducta. Para Brunner, el aprendizaje surge cuando descubrimos las cosas de manera guiada. Él propone el uso del andamiaje y el currículo en espiral, que ayudan a comprender más profundamente el desarrollo del pensamiento crítico. Estas cuatro ideas juntas muestran cómo diferentes enfoques pueden explicar un proceso de aprendizaje.